a través de la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, sobre los quehaceres en la investigación universitaria y de nuestros invitados especiales de la comunidad científica del país. Pueden vernos y escucharnos por Radio WAPS en 1180 AM, por nuestra página de Facebook Comunicación Radio WAPS y también en la plataforma mixlr.com/Radio WAPS. Tenemos el placer de contar con increíbles invitados, el doctor Jorge Urbán Ramírez y la doctora Lorena Viloria Gómora, de quien orgullosamente menciono fui alumno en la carrera de Biología Marina. Ambos pertenecen al Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad y nos acompañarán con el tema de la plática del día, que es cetáceos y bioacústica. A continuación les comparto una breve presentación a nuestros radioescuchas de los invitados. El doctor Juan Urbán realizó sus estudios profesionales desde la licenciatura hasta el doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde inició su larga trayectoria como investigador y profesor. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de la UAPS. Es miembro del Núcleo Académico Básico del Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, CIMACO, e integrante del Cuerpo Académico Biología de la Conservación. Su trayectoria de investigación incluye el estudio de la biología poblacional, ecología y conservación de cetáceos. Es responsable del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, PRIMA UAPS. Es investigador del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas arbitradas y más de 20 libros o capítulos de libro con más de 5,000 citas de acuerdo con Google Académico. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes nacionales y extranjeros. A la fecha cuenta con más de 100 publicaciones técnicas en 30 años de carrera. A nivel internacional, participa anualmente desde 1994 en el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, tanto como miembro de la delegación mexicana como participante invitado. De 2010 a 2016 fue presidente del Subcomité de Observación de Ballenas y a partir del 2017 es presidente del Comité de Planes de Conservación y Manejo, ambos del Comité Científico de la CBI. Es miembro de The Cetacean Specialist Group of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources World Conservation Union, del grupo de especialistas asesores de la Autoridad Científica CITES en México, del Comité Científico de la International Whaling Commission, donde es actualmente presidente del subcomité de Whale Watching. Y además fue presidente de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, SOMEMA. La doctora Lorena Viloria es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de maestría los realizó en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, también en la UNAM, en donde trabajó con la conducta de manatí y ecología de turciones. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Baja California Sur, donde investigó cómo la transmisión cultural, las vocalizaciones, refleja la estructura genética de las poblaciones de ballenas, por lo que desarrolló un proyecto de identificación poblacional con el rorcual tropical. Como investigadora, busca mantener un equilibrio entre las preguntas de investigación relevantes en su campo y la aplicación de los conocimientos adquiridos para solucionar problemas de origen antrópico, a los que se enfrentan los mamíferos marinos. También es integrante del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, PRIMA UAPS. Ahora, ¿nos podrían contar ustedes de qué tratan sus investigaciones, por favor? Bueno, puedo comenzar a hablar, pero qué bárbaro con la introducción, ¿eh? Podían haber, ¿de dónde escogieron? Bueno, pero ya estuvo y ya estamos aquí entonces. Entonces somos miembros del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos de la UAPS. Dentro del programa tenemos diferentes proyectos en los que participan otros investigadores y estudiantes de posgrado y de licenciatura. Y con el tema de hoy, que es como bioacústica, ¿no? Y cetáceos, pues creo que habría que enmarcar que en los cetáceos, es decir, en las ballenas, marsopas, cachalotes, delfines,
La acústica es el medio de comunicación más importante, ¿no? El sonido, la transmisión en el medio acuático, pues es básico. No, la visión está limitada, el olfato prácticamente no existe. El tacto es muy importante, pero para eso tienen que estar en contacto los animales. Entonces la acústica es el camino de comunicación de los cetáceos. Y a través de su evolución, pues hay un grupo que se especializó en un tipo de sonidos en los que los adaptó y los afinó para que a través de ellos encontraran su comida, ¿no? Que son los odontocetos, los delfines, los cachalotes, los sífidos, son los cetáceos con dientes. Y Lorena nos va a platicar un poquito más sobre estos. Y otro grupo de cetáceos que más bien la cuestión acústica la usan como comunicación entre los individuos de una población, pero una comunicación que puede alcanzar muy largas distancias, porque como son sonidos de baja frecuencia, pueden viajar kilómetros, cientos de kilómetros acaso, ¿no? Entonces son dos caminos evolutivos diferentes que siguieron. Y dentro de esto, en el programa, pues tenemos proyectos hacia estos sonidos de alta frecuencia de los odontocetos. Lorena nos va a platicar de su proyecto que tiene actualmente, y tenemos otros en los que tiene que ver también esta comunicación de las grandes ballenas de baja frecuencia, en lo que Lorena hizo su tesis doctoral, y en donde también podemos ubicar, por ejemplo, los famosos cantos de la ballena jorobada, ¿no? Que eso siempre nos sirve de pretexto para hablar de los sonidos de las otras ballenas, pero siempre es importante comentarlo. Entonces, ¿cómo ves, Lorena? Gracias, Jorge, por la introducción. Y bueno, pues ya lo decías, ¿no? El sonido como principal medio de comunicación en ballenas y delfines. Se comunican, se reconocen entre ellos, pero también encuentran su alimento, también investigan y reconocen el ambiente, ¿no? Donde están. Es decir, son como los ojos para los terrestres o para como nosotros, ¿no? Con eso reconocen el ambiente. Y sí, cada grupo, odontocetos, con dientes o misticetos, ballenas, pues tienen su sistema, ¿no? de comunicación y de detección de alimento, incluso pueden detectar o percibir depredadores, ¿no? Entonces el sonido, tanto emitir como el percibir, es algo fundamental para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, ya lo comentaba Jorge, pues tienen adaptaciones para esto, ¿no? Son especialistas en estas adaptaciones para la recepción y para la emisión de sonidos, ¿no? Que son de verdad impresionantes. Y entonces, bueno, pensando en odontocetos, ellos, o en delfines, ¿no? Delfines, marsopas, cachalotes, que se reconocen como odontocetos, pues tienen una variedad de sonidos que no es tan amplia, ¿no? Como quizá algunas otras, como especies de ballenas, ¿no? Entonces a los delfines se les reconoce que hacen básicamente dos tipos de sonidos, que son los clics, son sonidos muy, muy cortitos en tiempo, estoy hablando de 0.001 segundo, eso es muy poco, ¿no? En tiempo. Son clics y por otro, o chasquidos, si queremos hacer un poco la traducción al español, y el otro tipo de sonido que emiten se les reconoce como silbidos, porque a oído humano, perdón, así se escuchan, ¿no? Así como un silbido. Y entonces tienen como funciones diferentes. Los silbidos se reconoce que están asociados a una socialización, reconocimiento madres con crías, hacia unir lazos así entre grupos, y los clics que les comentaba, pues más asociados al encuentro de alimento y a conocer el ambiente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, en el programa estamos desarrollando un proyecto de monitoreo acústico de los delfines de la Ensenada de La Paz y de la Bahía, y estamos usando sus dos tipos de sonido. Por un lado, estamos analizando todos sus patrones de clics, queremos saber en qué momento están comiendo, cómo usan la ensenada, si están comiendo, si están socializando más que comiendo, en fin.
Entonces analizamos sus clics y pues tenemos la suerte de tener unos aparatos que se llaman CPOD que pueden grabar las 24 horas del día por 4 meses continuos sin parar. Entonces tienes una muestra pues muy grande, puedes saber a qué hora exactamente del día y del fin es en la Ensenada, ¿no? O sea, durante las 24 horas del día, si llueve, en fin, durante todo ese momento. Y Porque por se otro lado, dejan los hidrófonos puestos, ¿no? Ahí se... sí, sí, claro, perdón, ponemos ahí ese aparato hidrófono o ese detector, lo dejas ahí 4 meses y regresas en 4 meses, le sacas la memoria donde almacenó toda esa información y ya la analizas, ¿no? Entonces analizamos los clics para saber cómo están usando esa área. Y por otro lado, también tenemos un proyecto donde estamos analizando silbidos, porque los silbidos nos ayudan a identificar, no sé, poblaciones, especies, obviamente, y entonces estamos usando los silbidos de una especie en particular que se reconoce como, bueno, tiene un nombre común de tonina, para identificar ecotipos, es decir, delfines que viven cercanos a la costa y que se alimentan de ciertos peces y demás, a delfines oceánicos que viven, se distribuyen en zonas más profundas, quizá un poco más alejadas de la costa, en fin, queremos reconocer a través de sus sonidos, solo a través de sus sonidos, de los silbidos, estas dos ecotipos, ¿no? Entonces, esos son los proyectos en cuanto a ahorita, en cuanto a odontocetos que tenemos y en particular una especie de delfín que se distribuye y que todo el mundo que vive en La Paz los puede ver desde el malecón. Esos delfines del malecón son los que nosotros actualmente estamos estudiando. Eso es como una cosa muy ecológica, muy de biología, pero también lo que nos interesa es ver qué tanto todo este incremento en el tráfico marino les afecta o les puede afectar, les afecta, no les afecta, es algo que queremos saber. Y entonces, claro, también estamos haciendo un análisis como si hay una modificación en el patrón de emitir sonidos cuando pasa una embarcación, dos, tres, cinco, cuando hay muchas embarcaciones en temporada alta, por ejemplo. Y bueno, eso también tengo que decirlo, lo hacemos en colaboración con investigadores del CIPNOR, Eduardo Romero Vivas, es un ingeniero en acústica, y trabajamos muy de la mano en este registro, en este análisis, en esta interpretación de esta información, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos actualmente con sonidos de delfines, ¿no? Jorge, no sé si quieres comentar sobre ballenas o me sigo con ballenas porque tú, adelante. Sigue. Y bueno, y entonces esos son los delfines, ¿no? Estos dos tipos de sonido, eh, así reconocidos. Y después están las ballenas, ¿no? Y las ballenas se reconocen también ciertos patrones donde se les conoce como llamadas simples y canciones. Son dos tipos, ¿no? ¿Qué es una llamada simple? Es como decir una palabra ahí al aire cada X tiempo, sin ningún patrón de repetición, sin decirlo cada 30 minutos, cada que quiere alguien dice una palabra, así, al aire, al mar, ¿no? En este caso, ¿no? Y esas son llamadas. Y esas llamadas pues sirven de comunicación, de reconocimiento mamá con cría, en fin, ¿no? Las llamadas, todas las ballenas los hacen. Todos tienen llamadas simples, ¿no? Es decir, todos pueden ahí decir palabras solas. Y ya, todas las ballenas. Y después esta parte que se le conoce como canciones. Y las canciones no todas las ballenas cantan, ¿no? Y entonces, ¿qué es una canción de ballena? ¿Por qué decimos que cantan, no? Bueno, pues porque tienen una estructura en el sonido que asemeja una canción humana, ¿no? Es decir, un patrón de sonidos que se repite. Entonces, los cantos de ballena, pues tienen palabras. Y esas palabras se repiten así periódicamente y hacen una frase, como pues, nuestras frases en las canciones, ¿no? Y después esas frases se pueden repetir y hacen temas, ¿no? Y esos temas se van haciendo temas diferentes y hacen una canción. Entonces, o sea, es como eso, como lo nuestro, hay coros, hay repeticiones en tiempo y es un patrón predecible en el tiempo, ¿no? Entonces, a eso se le llama canción. Y entonces, las más famosas
son las canciones de las ballenas jorobadas. Esas son las más famosas, de hecho, las que más se conocen. Hoy precisamente estamos hablando que hoy se cumplen 50 años de la descripción del canto de ballena jorobada, por ejemplo, pero no son las únicas que cantan, ¿no? También las ballenas azules se les reconoce canciones, es decir, tienen un patrón de repetición en sus sonidos, predecible, con un tiempo más o menos determinado. Las ballenas azules cantan, las rorcuales comunes o ballenas de aleta o Balenoptera physalus también cantan. Las ballenas de Groenlandia también se les reconoce una canción, y a las ballenas minke, que son las ballenas pequeñas que también se distribuyen en el Golfo, ellas también cantan, pero definitivamente las más famosas por la estructura, por lo complejo, porque les podemos escuchar en superficie, estamos en una embarcación y podemos escucharlas aquí sin necesidad de meternos al agua, son los cantos de ballena jorobada, ¿no? Y además, bueno, porque ballena jorobada es una especie que viene a México a reproducirse, a parearse, a tener a sus crías, y vienen pues eso, en grupos, y las podemos ver en diferentes regiones en la costa pacífica, en agrupaciones grandes, y es más o menos fácil, ¿no? Poder escuchar un cantor de ballena jorobada, porque he de decirles que estas canciones solo le emiten los machos. Solo los machos cantan en ballena jorobada. Y bueno, también estamos haciendo un estudio, bueno, el programa de investigación ha estudiado estos cantos ya desde hace varios años, no tan continuamente como quisiéramos, pero también se ha hecho cierta investigación, es decir, describir la canción, qué componentes, qué unidades traen ahora, porque las canciones van cambiando con el tiempo, no son estáticas, no son estables, no mantienen la estructura, la misma estructura 20, 30 años, no van cambiando, son dinámicas, ¿no? Entonces, pues ahí sí, Jorge, tú nos puedes ahí ampliar la información sobre toda esta parte de investigación de canto de ballena jorobada, ¿no? Que hace el programa. Sí, bueno, que hacemos y que se hace en el mundo, ¿no? Que se va avanzando y que ahora vamos conociendo. Pero permíteme, antes de entrar en esto, en ese recorrido que hiciste con las ballenas, de las llamadas y de las canciones, sí es importante mencionar que las frecuencias, ¿no? Aunque es algo, no es tan técnico. Cuando estaba hablando de los delfines y sus silbidos y sus chasquidos, estamos hablando de sonidos de alta frecuencia, ¿no? De muchas ondas por segundo. Y es lo que permite escanear el ambiente con mucho detalle, ¿no? Y muchos de esos no los podemos oír porque están arriba de nuestro espectro auditivo humano, son demasiado arriba. Y cuando nos vamos a las ballenas, ballena azul, rorcual común, en general todas son sonidos de bajas frecuencias, medias a bajas frecuencias. Entonces hay sonidos como de la ballena azul o rorcual común que no podemos oír porque están demasiado abajo de nuestro espectro auditivo, ¿no? Hay otras, como la de la ballena jorobada, que es así, queda dentro de nuestro espectro, y por eso es relativamente fácil oírla, y más fácil si bajas un hidrófono, ¿no? Donde están por ahí, pero hay veces que se oye así nomás en la superficie. Entonces, bueno, hay esta diversidad, y entre más baja es la frecuencia, quiere decir que las ondas son más largas, y quiere decir entonces que como son ondas muy largas, chocan con pocas cosas, porque son muy largas, y como chocan con pocas cosas, pueden mantener más tiempo su energía y viajar más lejos. Ese es como que una idea muy importante. Pero bueno, entonces estamos con las jorobadas, y bueno, primero acordarnos que las jorobadas también hacen llamadas, ¿no? La mamá, la cría y los adultos, y de esas llamadas de decir aquí estoy, o ahí viene las orcas, o de ese tipo. Y también están las canciones. Cuando hablamos de las canciones, que son estos sonidos estructurados, en donde estos temas que dice Lorena, de 4 o 5 temas diferentes,
se los echan en unos 20, 25 minutos y luego vuelven a empezar y vuelven a empezar y vuelven a empezar. Y entonces un macho puede estar cantando horas, horas. La misma canción repite y repite y repite. De repente le mezclan ahí algo y luego se vuelven a componer, luego así. Bueno, dos cosas muy interesantes con esto es que solo los machos cantan y la canción que empieza en una temporada de reproducción, es decir, los machos empiezan a cantar en diciembre, en Los Cabos, en Vallarta, en el Pacífico mexicano, y durante la temporada, enero, febrero, marzo, va cambiando. Ahí de repente alguien hace un cambio que a los demás les gusta y lo copian y empiezan a meterlo en la canción, de tal manera que la canción con la que empiezan en diciembre es algo diferente en marzo, abril. Y ahí se termina la temporada de reproducción. Al año siguiente vienen los machos otra vez, empiezan a cantar con lo que se quedaron en abril, en diciembre, y al final de esa temporada es un poco más diferente. De tal manera que una canción de hace 10 años es diferente a la canción de ahora, porque cada año va cambiando diferente. Eso es muy interesante porque nos habla de un patrón cultural, ¿no? En donde se va transmitiendo el sonido y por alguna razón tiene éxito ese cambio y se fija. Seguramente tienen muchos cambios y que no gustan, que no se fijan y ya, pero algunos sí y todos la cantan, todos la misma canción. Y lo otro muy importante y que tiene que ver también con no solamente con la ballena jorobada es que la canción de las ballenas del Pacífico Norte es diferente completamente a las del Atlántico Norte, es diferente a las del Pacífico Sur, es diferente a las del Océano Índico. O sea, cada población tiene su propia canción. Es decir, los identifican como población. Y esto es válido para la ballena azul, también sus canciones son diferentes en el Pacífico Norte que en la Antártida, que en el Atlántico. Entonces son identidades poblacionales, ¿no? Estas canciones. Y se pueden, a través del sonido, entonces saber no solo la especie, sino la población de la ballena de la que estamos hablando. Bueno, el chiste con el estudio, con lo que, bueno, de las diferentes preguntas que nos hemos hecho en el tiempo con las canciones de ballena jorobada es ¿qué tan diferentes son? Así empezamos. ¿Qué tan diferentes son las canciones de Los Cabos a las de Vallarta? No, pues nada. ¿Y con las de Revillagigedo? No, pues tampoco. Bueno. Vamos a ver qué tan diferentes son con las de Hawái y qué tan diferentes son con las de Japón, ¿no? Ampliando y es muy interesante cómo en cada zona del Pacífico tiene su ritmo y su tasa de cambio, ¿no? Pero al fin y al cabo hay una cierta uniformidad en algunos temas, lo que habla de que hay contacto acústico entre las de Japón, las de Hawái y las de México. Y es un contacto acústico que no se explica porque se puedan oír tan lejos, ¿no? Los cantos de ballenas jorobadas no son esos de baja frecuencia que viajan mucho, sino no llegan tan lejos. Entonces la explicación es, en algún momento los machos se mueven entre las zonas de Japón, Hawái, México, y que se copian algunos temas, algunos cantos. Entonces, en eso estamos ahora. Y termino con que estamos participando en un proyecto muy bonito en el que, bueno, el proyecto se llama Hompax, así se llama, y se trata de una especie como de pues tabla, ¿no? Una tabla de surf, pero con paneles solares
de tal manera que se carga ahí una energía, batería, y entonces se puede dirigir desde satélite, se puede ir dirigiendo a donde vaya. O sea, no es claro que es no tripulado, es un vehículo no tripulado, pero acuático, ¿no? Y va en la superficie, va en la superficie. Y a este aparato le adaptaron un hidrófono. Entonces lleva colgando un hidrófono. Y no es la primera vez que se usa, ya se usó en Hawái, ahí lo pusieron por primera vez y camino hacia México, más o menos hasta la mitad llegó. Al otro año camino hacia Japón, más o menos hacia la mitad llegó. Y encontraron grabaciones de ballenas jorobadas hasta la mitad, o sea, donde no sabíamos que estaban cantando, pues sí, ahí no se supone que debían estar. Y ahora, a partir de diciembre, salió otra vez este objeto de Hawái a México. Y la idea es que llegue a Isla Clarión pues probablemente para mediados de marzo y regrese a Hawái. Y vamos a tener una idea mucho más clara en qué zonas, entre Hawái y México por lo menos, hay cantores. Cómo es esta comunicación acústica entre machos. Eso lo hace muy interesante, pero todavía no hay resultados sobre eso. Apenas va moviéndose este aparato. Creo que es lo que puedo decir. Investigadores, sí. como investigadores, ¿qué problemáticas internacionales han encontrado en este tipo de investigaciones? Ya sabemos que a nivel local, pues, se están haciendo investigaciones de turismo, si hay afectación, algún otro tipo de contaminación acústica que pueda afectar a las ballenas, a los delfines, algún otro tipo de problemática que haya. Lorena. Bueno, o sea, en cuanto a sonido, claro, o sea, la problemática, bueno, o uno de los agentes contaminantes es el tráfico marino, ¿no? De pequeñas, grandes embarcaciones, gigantes, transatlánticos, en fin, y que cada vez está aumentando más en el mar de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es por un lado una problemática fuerte. Pero también otros sonidos, otros ruidos que también les afecta son por ejemplo, de construcciones cercanas al mar, muelles, por ejemplo, se ha registrado como construcción de muelles muy grandes al momento de poner o de excavar, se genera un ruido fuerte y eso puede alterar la conducta acústica. O sea, es decir, dejar de comunicarse, bla, 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 o bien evitar el espacio y cambiar de zona, ¿no? Entonces, o sea, no es algo pasajero, pues, ¿no? En algunos casos. Entonces, construcciones cercanas al mar, pues afectan, ¿no? Es decir, generan un ruido. También otro tipo de actividades como prospección sísmica, por ejemplo, o estas prospecciones para encontrar, o esta búsqueda de petróleo, también todo lo hacen con una emisión de un sonido. Usan la técnica de los delfines de ecolocalizar, es decir, mandan un sonido con mucha energía hacia un ambiente y entonces rebota este sonido una vez que choca con el fondo del mar, por decir, ¿no? en estas actividades, y ese rebote de sonido tiene una lectura de velocidad, que tanto se perdió de sonido al chocar con esa superficie, y eso se puede leer, por ejemplo, que debajo de esa parte en el fondo hay petróleo, y entonces, bueno, estas actividades que generan sonidos muy intensos también provocan. Es una problemática fuerte, ¿no? Pruebas nucleares, pruebas militares, es un problema fuerte que llega a generar varamientos masivos de algunas especies que son más susceptibles, o bueno, que por sus actividades, por la profundidad de buceo, en fin, pues se afecte una mayor afectación y pudiendo ocasionar pues la muerte, ¿no? Entonces, es un conjunto de ruidos, ¿no? Todos generados por actividad humana, ¿no? Y por el incremento de esta
de esta actividad humana. Incluso hay alguna discusión sobre que las ballenas han modificado su frecuencia de emisión porque el ruido del mar está aumentando. Y entonces es como cuando nosotros hablamos en la calle más transitada de cualquier ciudad, y entonces te dejas de escuchar, ya no te escuchas con el que estás platicando por muy cerca que estés, y entonces tú tienes que incrementar el volumen, tienes que modificar incluso algunas palabras para poder ser escuchado, ¿no? Y entonces está esta propuesta de que ballenas han modificado estas frecuencias de emisión por el aumento del ruido submarino, ¿no? Pensando que muchos de estos sonidos son para reconocimiento madre-cría o encuentro de pareja, o que están asociados a la reproducción, y entonces estas señales no llegan, bueno, pues ahí puede haber afectaciones pues grandes a nivel poblacional, en fin, ¿no? No es fácil tampoco decir, claro, porque el ruido ya nos están apareando y demás, no es una cosa sencilla de responder, pero sí hay afectaciones. Y en delfines, por ejemplo, que es quizá un poco más fácil ver delfines costeros, se sabe que, claro, cambian patrones conductuales, separación de grupos, separación de familias. Los delfines tienen grupos familiares estables a través del tiempo, y en zonas donde se empieza a hacer mucho turismo con ellos, asociado a un incremento del ruido, pues hay una separación de estos grupos estables por años, y entonces empieza a haber una modificación en la estructura social de los delfines, y en algunos casos pues se van del área, ¿no? Y eso pues implica, claro, un gasto energético, en fin, una problemática hacia estos organismos. Entonces, pues sí se ha incrementado el ruido, y claro, por ejemplo, pensando en algunas actividades, México no es tan activo, no sé, en pruebas militares, por ejemplo, pero sí otros países. Y entonces a veces ha habido algunos casos donde hay afectación por pruebas de otros países en aguas mexicanas, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que están enfrentando actualmente, o amenazas, ¿no? Que están enfrentando mamíferos marinos, en una amenaza potencial que además está subiendo, ¿no? No es algo que en este momento se esté pensando en disminuir, ¿no? No sé, como otras, ¿no? Entonces es una problemática fuerte el ruido submarino, ¿no? Y el varamiento de ballenas que últimamente hemos escuchado en las redes sociales, ¿se puede atribuir a ese tipo de contaminación? ¿O los varamientos de ballenas son naturales? Bueno, mira, los varamientos de ballenas que hemos oído recientemente son ballenas muertas que aparecen en la costa, ¿no? Y en particular ballenas grises es lo que se ha habido mayormente. Y lo que pasa es que los cetáceos, pues al viviendo en el mar, no es raro, y sobre todo las ballenas grises que viven cerca de la costa, no es raro que cuando mueren, primero se hunden, luego flotan, depende en qué zona estén, y el mar las lleva a la playa. Entonces ahí no estaríamos hablando pues de algo raro, es un animal en el mar que se encuentra en la playa muerto. Y cuando hay muchas ballenas, pues es más probable. El problema de las ballenas grises es otro, no tiene que ver con acústica, más bien es un problema de desnutrición. Tienen problemas en las zonas de alimentación y entonces están flacas, no tienen tanta energía, y pues en algún momento dado hay algunas que mueren, son más susceptibles a enfermedades, a todo, porque están flacas. Pero hay otro tipo de varamientos, particularmente los que tienen que ver con los que producen sonidos de alta frecuencia, los odontocetos, los cetáceos con dientes, delfines, cachalotes, sífidos, y esos sí son más susceptibles, y son de los problemas que estaba mencionando Lorena, que en particular las prospecciones sísmicas, que son esas bombas de ruido, que lo único que provocan es ruido, y las maniobras militares, ¿no?
Esos provocan varamientos directamente comprobado de algunas especies, en particular de unos que se conocen como sífidos, que también ahora se están volviendo muy famosos porque especies nuevas y cosas interesantes, pero que no tienen que ver ahora con acústica, pero tienen que ver. Y hay otros varamientos, así de algunos de decenas o incluso a veces cientos de animales que pueden ser como de calderones, que se conocen también como ballenas piloto, o de otras especies en los que no está muy claro la razón del varamiento, pero pudiera estar relacionado con cuestiones acústicas, pero ahí siempre quedan dudas qué tanto el sonido sea el motivo de esa cuestión. Y lo último que quiero mencionar es, dentro de las problemáticas del ruido, los principales son los que mencionaba Lorena, pero hay otro que en particular en México puede tener una relevancia importante, que es la minería submarina. ¿Mm? Y que ahora hay planes, ¿no?, de desarrollar una minería submarina en la costa occidental de la península, en lo que se conoce como el Golfo de Ulloa, ¿no?, para extraer fosforita. Y entonces es un problema potencial porque no lo están haciendo todavía, están en el proceso de tener permisos, pero de extracción de fosforita, que implica aspirar el fondo, ¿no?, luego limpiar o recoger lo que te interesa en el barco y echar al mar lo que no te interesa. Entonces esto provoca pues una turbidez, pues cuando mueves el fondo hay elementos pues dañinos cuando están en concentraciones altas flotando, y el ruido, ¿no?, que es de lo que estamos hablando ahora, pues es un ruido constante y es en una zona muy importante para varias especies, incluida la ballena gris, pero también hay ballena azul, hay especies de delfines. Entonces es un problema potencial interesante. Sí, sí, es bastante interesante esas problemáticas. Entonces, prospecciones a corto, mediano, largo plazo de sus investigaciones. Lorena. Pues, pues mira, esto de los delfines, recién empezamos, o sea, tenemos 2 años, 2 años y medio que empezamos con el monitoreo y eso pues es poco, ¿no? Hay lugares y demás, y no comparando que ellos tienen más que nosotros, sino es decir, un histórico te ayuda a entender muchas cosas, te ayuda a saber si ha disminuido, si ha cambiado en el tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos todavía en ese sentido nada de eso, tenemos 2 años y medio más o menos desde que iniciamos el monitoreo de los clics o chasquidos, y el trabajo con silbidos lo empezamos el año pasado. Entonces tenemos poco, es decir, lo que sigue es mucho, ¿no? Nos falta, queremos continuar con este monitoreo. Actualmente hacemos solo una especie en Bahía de la Paz y en la Ensenada, es decir, Tursiops truncatus toninas. Lo que queremos hacer es ampliar el espectro en especies, eh, poder contar con más equipo para poder poner hidrófonos fijos, es decir, yo pongo un hidrófono, lo dejo ahí a cierta profundidad por 1 o 2 meses y puede grabar todo lo que esté pasando por ahí. Entonces, pues eso, nuestros proyectos de acústica, claro que el programa tiene una historia ya, ¿no? De atrás, pero no se ha podido hacer como una continuidad, ¿no?, de estos estudios. Ahora, al menos mi idea, mi objetivo es un poco eso, tener una continuidad y tener un histórico, porque eso es algo muy importante para poder concluir o para poder saber algo más allá que cómo son los silbidos, cuál es su estructura, en fin, ¿no? Te puede dar más información si tienes más tiempo. Y entonces, pues eso, nosotros puedo decir que estamos ahí iniciando y que esperamos que nos quede mucho tiempo más por hacerlo, ¿no? Tiempo, dinero y todo, ¿no? Entonces, pues estamos iniciando con los proyectos de acústica de delfines y seguimos con los de ballenas.
¿Y podrían estos estudios establecer o ayudar al establecimiento de las áreas naturales protegidas en algún momento? Por ejemplo, evitar que se haga minería submarina o restringir cierto turismo invasivo, el turismo que hostiga a las ballenas o a los delfines por poder verlos. ¿Podría ayudar en ese sentido? Jorge, otra vez. Tienes tu micrófono cerrado. Bueno, nosotros en todas las actividades que hacemos afectamos de una u otra manera a la vida marina, ¿no? Ya está, Lorena mencionó el tráfico marino, el ruido, la pesca, lo afectamos. Lo que nosotros hacemos, independientemente de lo que quisiéramos, de lo que nos gustaría, lo que nosotros hacemos es obtener información científica básica de datos duros importantes para que sean útiles para evaluar qué tanto afectan al entorno, a alguna especie, qué tanto se puede mitigar el efecto que produce una determinada actividad en la vida de las ballenas, y entonces que tenga elementos quien tenga que tomar una decisión. Ese es el nivel, ¿no? Ahora, si la pregunta es si lo que hacemos ayudaría a conservarlas, bueno, la idea es que ese sea la utilidad, pero que la utilidad sea que las decisiones de manejo se hagan con información sólida, real. Ese es nuestro papel en este juego, ¿no? En este rol de la conservación. Proveer de los datos científicos importantes para que quien tome las decisiones pues lo haga de la mejor manera. Ahora, por otro lado, podemos nosotros pensar, ojalá pase, ojalá no pase, pero con información que sea comprobable, ¿no? Lorena, no sé qué tengas que decir. No, y bueno, esta situación de si toda esta información va para prohibir o cualquier cosa, lo que nosotros siempre decimos es, bueno, hay que, en caso de que los mamíferos marinos, cetáceos en particular, sean aprovechados, no sé, económicamente, que al final es un recurso, lo que proponemos siempre es una regulación o una prohibición de la actividad, nadie las toque, nadie los vea, nadie se acerque, no, sino, ok, está bien, son organismos que pueden ser, se pueden aprovechar y tener un beneficio económico, solo hay que regular la actividad para que ese recurso pues no se acabe, no se vaya, no cambie, en fin. Entonces, eso es lo que quisiéramos, ¿no? O sea, esta información sólida de años y demás, este, está ahí disponible para el momento que sea necesario, que nosotros quizá veamos cambios y decir, bueno, quizá esta actividad pudiera sí estar afectando, bueno, ¿qué se puede hacer o cómo se podría regular, ¿no? ¿Cómo se podría mediar entre el beneficio ambiental y el beneficio económico? Sí, está muy, muy interesante todo esto, pero ahora el tiempo no nos va a dar para más. Si quisiera algún alumno de posgrado o de licenciatura consultarlos para realizar su tesis, ¿qué contactos podríamos obtener? Los pueden poner en el chat y ya se los publicamos a nuestros oyentes. O decirlos. Sí, o sea, lo de menos es poner nuestros correos electrónicos, que los puedes poner, Lorena, por favor, en el chat. Y la otra es decir que los dos estamos en el laboratorio de mamíferos marinos, bueno, estábamos en el laboratorio de mamíferos marinos en la UAS, y espero que regresemos algún día. Y pues ahí es nuestro centro de trabajo. Por ahora, pues podemos, claro, que platicar a través de correo electrónico de ideas, de cosas que haya que hacer.
Y tenemos una página en Facebook, ¿no? Que es Prima, con doble M, ¿no? Prima WAPS. Y es una página de Facebook que, pues, donde tratamos de poner artículos interesantes sobre el avance del conocimiento en cetáceos, noticias, etcétera. Sería otra forma ahí de estar relacionados con esto. Bueno, y algunos comentarios finales que quieran decir. Lorena. Pues nada, que estudiar los sonidos de cetáceos es una herramienta muy, muy buena, nos da mucha información. O sea, esto que comenté muchas veces, puedes dejar un hidrófono en el agua, irte y dejarlo 2 meses. Eso no lo permite ningún otro tipo de, bueno, o monitoreo así visual, eso nunca lo puedes hacer, no puedes estar las 24 horas. Entonces, bueno, es una buena herramienta. Para muchas cosas tiene sus limitantes, también eso hay que decirlo, no puedes saberlo todo. No puede responder toda la acústica, tiene unos limitantes, pero es una buena herramienta para conocer diversidad, patrones de presencia, en fin, diferentes aspectos de los organismos y mamíferos marinos en particular, que son altamente sonoros. Ya, eso es todo. Y bueno, pues que sí, que estamos en WAPS, con diferentes proyectos, y pues nada, aceptamos estudiantes. Yo suscribo. Doctor, ¿algunos comentarios? Ya para despedirnos. Bueno, estoy de acuerdo todo eso. O sea, sobre la acústica no hay nada más que decir, ¿no? Ahí está. Me quedé con una cuestión que preguntaste y no contestamos, pero algo dijiste de áreas naturales protegidas. Y pensamos que es uno de los instrumentos, pero uno de los más importantes por el éxito que se detecta, que se ve, que tiene, no en México, en el mundo, en términos de conservación y manejo de vida silvestre. Hablando de cetáceos, pues con los cetáceos, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos que tenemos en el programa es detectar cuáles son las áreas prioritarias para la conservación de especies, en particular de grandes ballenas, en el Pacífico mexicano. Y una vez que las hemos ubicado, entonces le dedicamos tiempo a estudiar esa zona. Actualmente, ¿qué ANPs hay en ese lugar? ¿Cómo se podrían conectar unas con otras, hacer algo más amplio? Y entonces elaboramos la propuesta para 3 regiones prioritarias para la conservación de ballenas dentro del Golfo y una fuera del Golfo. Una tiene que ver con las islas de medio del Golfo de California, otra es Loreto La Paz, otra es Loreto Los Cabos, otra es alrededor de Los Cabos y otra es San Ignacio, Bahía Magdalena por fuera, que incluye la zona donde se quiere hacer el proyecto Don Diego, que es el proyecto de la minería de fosforita, ¿no? Submarina. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero eso era que, sí, las ANP son muy importantes y por ahí hay que trabajar para el mejor manejo de cetáceos y su conservación. Sí, hay muchísimo aún por hacer. Y pues les agradecemos mucho a ustedes, radioescuchas, o por donde nos estén escuchando. Y a nombre del equipo de Radio WAPS también les agradecemos. Y gracias por la entrevista. Esperemos verlos pronto por acá y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.